A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de 1000 hojas en las pantallas de Telesucesos. Hoy debemos contarle que este programa es pregrabado y lo estamos grabando el 25 de octubre. Así que, Marta, muy buenas noches. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, realmente uno a pesar de todo se alegra de cumplir años. Pero creo que hemos tenido unas semanas bien movidas en el país. Creo que hay varios temas que están candentes, ¿no? Algunos de la semana pasada, incluso el tema de que nos enteramos después de un operativo que incluso realizó María Paula Romo, que la ministra del Interior, María Paula Romo, que las propias Fuerzas Armadas habrían permitido que parte de su armamento y municiones fueran a parar a manos del Guacho. Y no sabemos si alguno de ese armamento o municiones fue precisamente la que terminó con la vida de los 3 compañeros del diario El Comercio. Y justamente yo quisiera recordar a ellos porque esta semana, y les recomiendo que busquen por todos lados donde puedan buscar el tema de Frontera Cautiva, un grupo de 19 periodistas ecuatorianos y extranjeros han hecho una labor realmente impresionante de ir investigando todos los sucesos en torno y después de la muerte de los compañeros del comercio. Sí, tal vez sea la noticia más destacada. Obviamente dentro de nuestro ámbito ustedes entenderán que ejercemos de alguna manera el ejercicio del periodismo y es una muy buena noticia ver que periodistas jóvenes, periodistas, sobre todo mujeres, que han tomado el liderazgo de este proyecto y que han logrado globalizar un tema tan horrendo que cambió de hecho el panorama y cambió para siempre la prensa del Ecuador, que es el asesinato de Javier Ortega, de Paul Rivas y Efraín Segarra. Y bueno, es un informe bastante largo, tiene cuatro grandes reportajes que cuentan detalles y hay nueva información allí. Hay noticias de los inconvenientes surgidos en los procesos de negociaciones, en la fallida negociación existente para el rescate de los periodistas y obviamente la incapacidad gubernamental para enfrentar un caso tan grave como esto. Es una buena noticia en medio de el dolor que aún no dejamos de sentir. Pero creo que el título refleja muy bien lo que enfrenta nuestro país, porque no solo es el tema de la frontera cautiva, sino que es un país cautivo. Claro, el día de hoy había la famosa audiencia justamente de apelación de Julian Assange, nuestro compatriota Julian Assange. Es nuestro compatriota, así es. Que es un compatriota además que después de más de 6 años, casi 6 años y medio, en la Embajada del Ecuador en Londres no habla español. No habla absolutamente nada de español, no puede comunicarse ni siquiera con pocas frases en nuestro idioma, y es un ciudadano ecuatoriano, fue un diplomático ecuatoriano, ha sido un asilado y ahora es un demandante del Estado, ¿no? Que posiblemente incluso tenga mucho más suerte si es que le demanda el Estado que muchos de nosotros o de los aquí presentes, porque nosotros cuando hemos intentado solicitar reparaciones al Estado no lo hemos logrado. No, así es, o sea, en mi caso te contaré que tengo un caso pendiente en la Fiscalía, hemos pedido que se investigue, no solamente es mi caso, sino el de Clever Jiménez, Lourdes Tibán y otras personas más,
que se investiguen los seguimientos que nos hizo la SENAIN. Hasta ahora no empieza la investigación. Y eso a pesar de que el propio fiscal Pérez Reina debería ser parte interesada, porque él también fue una de las personas que sufrió seguimiento de la SENAIN. Pero yo decía que estamos cautivos, porque estamos cautivos también incluso de Assange, aunque Assange dice él que está encerrado en la embajada del Ecuador en Londres. Assange tiene cautivo al Ecuador, tiene cautiva la política exterior del Ecuador. Assange tiene cautivos a nuestros funcionarios e incluso al primer canciller, por lo menos que tiene el rango y los merecimientos para hacerlos, lo tiene ahora incluso amenazado con una demanda, ¿no? Justamente por haberle exigido que cumpla un protocolo mientras está en la embajada, porque ahora cuando nos enteramos del protocolo, nos enteramos que en la embajada del Ecuador al señor Assange le pagaban las llamadas, se encargaban de su ropa, y se encargaban hasta del cuidado de su gato, que el señor Assange ni siquiera se preocupaba de esas tareas, ni tampoco de su cuidado personal, ¿no? Entonces, parece un poco absurdo. Entonces, aunque Assange esté encerrado, el Ecuador está cautivo, ¿no? Sí. Y una de las personas responsables de esto, además, está ahora en las Naciones Unidas, que además es una persona que es responsable de dos cosas. Es también una de las personas que mostró más displicencia en el caso justamente de los compañeros del comercio. Estoy hablando de todos sabemos de quién se trata. Estoy hablando de la señora María Fernanda Espinosa, que ahora está premiada en Naciones Unidas. Y frente a estos cautiverios también está el tema de que mientras aquí en el Ecuador estamos cautivos de la delincuencia, cautivos de tantas cosas, quien debería estar cautivo, que Fernando Alvarado, se marchó haciéndonos lero, como cuando los niños chiquitos se van y se discuten de otro y se les burlan, se marchó burlando. Ha sido un golpe insuperable para el gobierno, ¿sí? Y obviamente el gobierno tendrá que... No ha podido encontrar un discurso de justificación claro con respecto al tema. El fin de semana pasado, cuando se dio a conocer el caso y se llamó a una rueda de prensa, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, era un bombero apagando incendios y no tenía ni siquiera chamarra de bombero para apagar ese incendio. No, tenía gasolina. Tenía gasolina, sí. Entonces, ha sido una de las peores semanas que ha vivido el régimen y pues no tiene una respuesta para enfrentar el tema más que un acto terriblemente fuerte que se debe entender esto como purga correísta. Ahora, creo que es el momento de eso, o sea, y no por purgar a los correístas, o sea, no puedes tener personas en el Ministerio de Justicia que le entreguen las llaves del bendito dispositivo al reo. Perdóneme, tú y yo somos amigos de Fernando Villavicencio, de Clever Jiménez, nos consta cómo a mí me consta cómo a Fernando Villavicencio, hasta para hacerle un electrocardiograma, porque no se lo pueden hacer contra el aparato, tuvieron que demorarlo varias horas, tuvo que llegar la gente del departamento del Ministerio de Justicia, tuvieron que retirarle el aparato, sonó una alarma cuando esto se retiró, lo mismo pasaba con Clever Jiménez. Y sin embargo acá hay una responsable, que no basta solamente con que se vaya. Yo creo que la señora Gina Godoy tiene que ser investigada. Y creo si justamente tanto el ministro de Justicia como el del Interior dicen alguien nos ocultó información, pero no era alguien de nivel bajo, tiene que ser alguien a nivel alto. O sea, en ese Ministerio de Justicia, con Rosana Alvarado había gente como Lucy Blasio y como la propia Gina Godoy. Lucy Blasio es una persona que debería estar siendo investigada y procesada. Y no lo está. Y no lo está. O sea, y hay esta sensación tan frustrante de que están muertos de risa. Hace una semana yo es una realidad. No, están muertos de risa. Yo estuve en Guayaquil en un evento de la Judicatura y habían invitado, como corresponde para un tema de las políticas, la implementación de la política de protección a la mujer en el marco de la ley de la no violencia contra la mujer, a varias organizaciones no gubernamentales, entre esas al CEPAM. ¿A quién mandó el CEPAM como delegado? La señora Juana Marcela Miranda, primera presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
que muchos dicen que le dieron las preguntas para poder responder, una de las personas que le entregó los poderes a Correa, que dejó en indefensión al grupo de veedores que el mismo consejo que ella presidía había armado para el caso del Gran Hermano, los dejó en indefensión y esa gente hasta ahora sigue siendo perseguida. Esta persona que deberíamos estar investigando todas sus acciones, estaba allí cómodamente sentada. Como está cómodamente sentado como asesor también del CEPAM el señor Fernando Yávar, que fue parte de la primera judicatura transitoria a la que le entregó la justicia en las manos a Correa, como está cómodamente sentado en Ambato el señor Paulo Rodríguez, responsable por los sobreprecios en los edificios que construyó la judicatura, como lo está la señora Tania Arias, también parte de ese consejo, que está ahora en la bendita esta cosa de UNASUR. UNASUR. Que ya no sabemos qué Ahora, más decir. Ahora hay que ir estableciendo estas prioridades de este Ecuador cautivo, ¿no? Y el tema Alvarado es por demás preocupante, porque él se termina despidiendo de todos nosotros diciendo que está ahí en otro país y agradece por el buen trato que ha recibido. Pero la gran pregunta es cómo salió. Y yo no encuentro una explicación más lógica que señalar esto. Si es que él salió del país, si es que efectivamente salió, lo hizo como un narcotraficante. No puede haber otra forma, ¿sí? Tiene que haber tomado una avioneta, ¿sí? En alguna pista aparentemente clandestina o se acercó a una playa o estuvo en algún tipo de paradero y tomó una lancha rápida y se fue. Porque a través de las fronteras es muy difícil que él haya podido cruzar. Si es que no es, por Rumichaca no pudo haberlo hecho, no pudo haberlo hecho... ¿Por Perú? Por Perú, por vía Aguas Verdes, peor por Macara, y no se diga por el Carchi, a menos que haya salido por Mataje. ¿Sí? Como los narcos. Sí, como los narcos. Entonces te ponen una condición de que efectivamente hay un país escondido y profundo que nosotros desde las ciudades, sea Quito, Guayaquil, tal vez Cuenca, no entendemos. ¿Cómo es que efectivamente salió? Él tiene importantes influencias y tiene un gran poder dentro de la provincia de Los Ríos. Bien dice que dejó Guayaquil, tomó un auto, se trasladó y tomó una avioneta. O fue a Santa Elena o tomó una avioneta. O salió a lo más cercano hacia Manabí y tomó una avioneta. O fue a Galápagos y de Galápagos tomó un barco. Porque también era Iron Man en Galápagos, recuerda. Así es. Entonces, la gran pregunta, todo lo que significa su salida al Estado le dejan una indefensión y en una vulnerabilidad terrible para decir, bueno, ¿y cómo salió? El Estado en este momento debe estar preguntándose si es que efectivamente él salió del país. Muchos creen que no, que está jugando como ya lo hizo cuando nos decía que estaba en Ghana y en realidad estaba en el Ecuador. Yo creo que está en el Ecuador, es posible ahora que esté. Pero si es que se fue, sería uno de los más vergonzosos hechos de la República reciente. Yo creo que además hay un problema muy grave que tiene el gobierno de Lenín Moreno y la propia ministra del Interior, María Paula Romo, que no es obra de ellos, pero que es un problema que ellos tienen que ver cómo lo manejan y tienen que manejarlo con mucha cautela, que es el problema también de lo infectada que dejó a la Policía Nacional José Serrano. Que José Serrano también es otro personaje que está intocable. Intocable a pesar de que había un montón de procesos donde él debió haber sido investigado como parte sustancial del proceso y lo dejaron libre y lo dejaron fuera. Y a mí lo que me parece sorprendente es que si tú o yo o cualquier ecuatoriano quisiera tomar así con comodidad la ruta del narco, no podría porque no lo sabe. Quien toma la ruta del narco es que de alguna manera está familiarizado con eso o está vinculado a personas que están familiarizados con eso. Porque yo recuerdo cuando se fueron Fernando Clever y Carlos Figueroa, no se les ocurrió más que irse a Sarayaco, pues porque ahí eran amigos y todo el mundo sabía que estaban allí. Pero esa capacidad de salir y además de estar en un destino desconocido. Pero además, aquí hay una cosa adicional que me preocupa, que no es solamente Fernando Alvarado, sino también el señor Javier Lasso. Y es que estas personas
O sea, que parte han del Ecuador perjudicado, cautivo, ¿no? claro, que han perjudicado tanto al país y que a su vez han recibido una respuesta pobre en capacidad de reacción del gobierno, pretenden ser los beneficiarios de la misma. O sea, yo soy una persona muy crítica del gobierno de Lenín Moreno, pero me parece que criticando a este gobierno, exigiéndole que realmente saque a los malos elementos que están Bueno, vinculados a personas delincuenciales. es que el gobierno tampoco se deja ayudar, pues. No Ese- se deja. Esto ha sido un quítate tú para Para ponerme ponerme yo. yo. Es lo que han hecho. Y básicamente sus acciones se han limitado a sacar a la gente que efectivamente les estorbaba y les podía ser difíciles. ¿Quién? Jorge Glass. Nadie más. Nadie más. Y es vergonzoso, ¿sí?, que un hombre de la condición moral y ética de Santiago Cuesta nos esté dando clases Totalmente. de anticorrupción en este país. Eso es totalmente vergonzoso. Mira, totalmente. Y no es creíble y además me parece, o sea, yo no sé a quién habrá obedecido, si obedeció a nadie, a alguien o no obedeció a alguien el periodista Catero, pero lo que el periodista dijo es cierto. O sea, si hubiera sido una falsedad, no hubiera tenido el eco que tuvo. Porque hubieron montones de ecuatorianos que cuando él habló de eso, dijeron, como más o menos en los casos de abuso sexual en Estados Unidos, me too, a mí también. A mí también me pasó. Yo digo, en mi caso le pasó a mi sobrina que No, estudia creo que medicina. todos tenemos Todos una conocemos historia a alguien allí. a quien le han hecho Todos esto. recibimos una llamada al menos una vez por mes para ofrecernos cualquier tipo de servicio descontándonos de nuestras cuentas. No, pero además aquí la pregunta es otra. O sea, por último, sí, telemercadeo, muy bonito y todo. Esas personas ya cuentan con nuestros datos en su poder. En Europa eso no es legal. Y aquí en Ecuador mismo se está discutiendo una ley de datos donde alguien no pueden tener esas bases de datos. Tú por último, en serio, yo he comprado hasta pasajes por teléfono o cosas por teléfono, pero uno en ese momento que hace la compra, uno entrega el número de la tarjeta, entrega el número de seguridad de atrás, le mandan la factura, pero cuando la persona que te llama ya tiene tu número de cuenta y tiene además la capacidad de hacerte el descuento inmediato, o sea, tú no tienes ni siquiera la capacidad de dilucidar si quieres o no quieres ese servicio. Ahora, de eso ha estado hablando Santiago Cuesta, que de alguna manera es juez y parte. De hecho, él tiene tantos intereses y dice tener independencia en el tema de seguros y reaseguros, que es un tema que él directamente quiere manejar. De hecho, no ha podido poner, el gobierno no ha podido poner gerente de Sucre porque nadie ha querido hacerse cargo de este paquete que en verdad apesta. Y sin embargo, si alguien va, es porque sabe efectivamente que va a recibir órdenes de Santiago Cuesta. Y hay un nuevo gerente que fue parte del sistema de reaseguros de las Fuerzas Armadas, un señor Armijos, y hay que ver a qué intereses está representando. Parte de todo este Ecuador Cautivo. es grave. Es que yo solamente te digo eso, o sea, cuando yo leí Frontera Cautiva, me pareció maravilloso, me pareció un trabajo entrañable, realmente debo confesar, o sea, uno no puede leerlo sin llorar, o sea, yo cuando vi la foto de la libreta, del periodista, o sea, de Javier, o sea, realmente, o sea, tú te quedas... Hay cosas así que no son ni siquiera, te dice tanto, ¿no? Estas últimas notas de este compromiso que tenían ellos por estar allí arriesgando su vida, para que esta gente, porque la gente dice, ¿para qué se fueron a meter allí? Pues saben que allí vive gente. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Las vamos a dejar viviendo en un limbo. No tienen derecho ni siquiera a que sus historias se cuenten. Entonces, en todo esto, yo decía, es cierto, la frontera está cautiva, pero está cautivo el Ecuador. Y entonces un poco el temor con el que uno juega o con el que juegan los correístas es casi como ponerte del otro lado, o son ellos o somos nosotros, y uno los mira y los mira con terror, porque sabemos de dónde hemos salido. Pero también tenemos un país que está cautivo no solamente a nivel de lo nacional, sino que además este país, cuando tú te vas
a cada una de sus provincias, cuando tú vas a Los Ríos, cuando vas a Manabí, cuando vas a la propia provincia del Guayas, encuentras que en cada lugar hay un cautiverio. En cada lugar hay un cautiverio. Y hay cosas que no te dejan conocer, que no te dejan saber. No existe realmente transparencia de la información. En Guayas no podemos conocer procesos, ni siquiera procesos. El archivo de todas las denuncias contra el prefecto Jairala, pese a que ya está archivado, debería ser público. En Manabí ahora solamente la acción del Contralor, que hay que esperar a ver cómo actúa el ministro de Trabajo y el resto de autoridades, ha puesto un poco en jaque al dueño de Manabí, y es como que ahora cada provincia, cada lugar tuviera dueño. Hay ciertas luces, ¿no? Es como que en un cuarto que está próximo a quedarnos sin luz y alguien va a apagar la luz, aparece una pequeña... Claro, te ponen una pequeña vela, ¿no? Cirio. Entonces, y luego te aparecen gente que te dice, no, o sea, por ejemplo, es una barbaridad jurídicamente el señor Michelena, que es que había que ponerle a todos prohibición de salir y demás cuando los procesos están recién no han pasado a la investigación fiscal, y el fiscal dice que eso no se puede hacer. Yo le digo al fiscal, y le dije ya al fiscal, pues depende de usted, de fiscal Pérez, empiece las instrucciones fiscales, porque el momento que empiecen las instrucciones fiscales y gente como Villavicencio y otras personas les están dando los nombres y apellidos, las pruebas, los elementos. Pérez ha dado las suficientes muestras de ser un hombre pusilánime e incapaz de responder a las necesidades que tiene en este momento el Ecuador. Así es, o sea, el momento que empieza la instrucción fiscal, entonces ya no estamos hablando de que se hable en contra de derecho. Estamos en eso. Es como que si nosotros estuviésemos en un cuarto oscuro, vuelvo a esa metáfora, y no tenemos luz, pero nuestra obligación es ir encendiendo pequeños cirios en cada punto. Que Así es. Permita alumbrar este cuarto oscuro que se llama Ecuador, para efectivamente en algún momento poder encontrar una salida y de este mundo cautivo este Ecuador cautivo que enfrentamos. Mira, en la reunión que hubo, que se reunió el presidente Lenin con todas las otras funciones del Estado, el Contralor Celi le volvió a pedir al presidente que quite totalmente la reserva sobre el tema de deuda pública. ¿Cómo puede ser que el Contralor tenga que estar rogando para que se le entreguen los documentos que tienen que entregarse? O sea, este es un documento que ni siquiera tiene sus contratos de deuda pública. No sabemos a quién le estamos pagando realmente. Tenemos un cuadro de pagos, pero no sabemos si en esos pagos hay coimas. Ya lo hemos hablado en este espacio. Entonces, somos un país cautivo. Y realmente hay una responsabilidad de Lenín Moreno, porque la gente, los ecuatorianos, con una enorme paciencia y con un enorme desencanto o incluso preocupación o temor del correísmo y de todo este grupo de gente que realmente son caraduras para venir a estas alturas a hacerse las víctimas, ¿no? Con enorme paciencia la gente le ha estado dando un compás de espera a Lenín Moreno, porque la gente entendía que las transiciones no son fáciles. Sí, pero Lenín Moreno no puede defraudar. Es que ellos, lo que ellos se han impuesto es una transición por demás limitada. O sea, solo se liberaron de quienes efectivamente tenían que liberarse, no más. Entonces, efectivamente, han apoyado todo un proceso legal contra Rafael Correa que está siguiendo su curso. Y que es justo y legal. Se liberaron de Jorge Glass por razones más que suficientes y no van y ahora están encontrando justamente el límite a estas políticas restrictivas a las reales necesidades de transformación y cambio que requiere el país. Y si es que no dan este paso, es enfrentar la guerra directamente con el mundo correísta. O sea, ellos mismos tienen que enfrentarse a sí mismos. O sea, yo creo que aquí la figura es la de tomarse el purgante. Lenín Moreno tiene que tomarse el purgante y tiene que empezar a hacer estas cosas y hacerlas en serio. No puede decir todos contra la corrupción y juntos contra la corrupción con gente a sus costados que la gente dice, sí, claro, ¿cómo no? O sea, que genera desconfianza
en el pueblo ecuatoriano. Todos queremos ir juntos contra la corrupción. Habemos muchos ciudadanos, yo conozco gente, desde trabajadores del Terminal Pascuales que han sido despedidos, gente con una nobleza, enfrentando poderes esas son enormes. Las pequeñas luces que tenemos que... Enfrentando poderes enormes. Y hay muchos ecuatorianos, o sea, no los que estamos aquí, ni pero aquí hay muchos ecuatorianos con una altísima dignidad. Y hay que, sobre todo, hay que establecer muchas luces y mucho fortalecimiento en instituciones como la policía, en un país que en este momento se encuentra tan vulnerable, capaz de ser totalmente infiltrado por el narco. Así es. Bueno, no queríamos hacer un programa en un tono oscuro, pero realmente a mí, dentro de todo esto, lo que me alienta es que cada vez más voces, y son justamente los pequeños, la gente sin poder, la que está levantando su voz. Y queremos que esa gente encuentre caminos para que sus protestas y sus quejas se conozcan y sean procesadas adecuadamente. No queremos más pozorjas. Amigos, será hasta la próxima semana. Esperamos fervientemente su presencia y su compañía en este espacio. Muchas gracias, buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Caterina Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.